A ver, Milei se banca solo dando conferencias, vendiendo libros, dando clases. O sea, ese es mi modo de vivir. Muchos de los que dicen eso son personas que no pueden ni siquiera validar a mercado la plata que ganan como políticos. Javier, ¿cómo se soluciona la inflación? Bueno, lo que yo estoy... A ver, primero diagnosticándola bien. Sí. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Y esto puede ser o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque caen las dos cosas. Eso hace perder poder adquisitivo a la moneda y todos los precios en unidades monetarias suben. Esa es la naturaleza de la inflación. Entonces, es muy simple. Si yo tengo un contexto de tranquilidad política y, digamos, una vida tranquila, por decirlo de alguna manera, la demanda de dinero sería estable y lo que terminaría impulsando la inflación es lo que hago con la oferta monetaria. Hasta ahí todo parece muy fácil y no sería ningún problema. Ahora, la realidad es que Argentina no es un país para nada tranquilo y además, como si todo esto fuera poco, el Estado vive haciendo déficit fiscal y una de las formas que usa para financiarlo es la emisión monetaria. En ese contexto, Argentina le ha quitado 13 ceros a las monedas, le podría quitar 2 y estaría camino a quitarle 3 sin ningún tipo de problema. Y no solo eso, sino que además está viviendo una continua aceleración en la inflación, porque si yo miro el último dato, sí, dice que en los últimos 12 meses tuvimos 53% de inflación, pero si tomo el bimestre y lo anualizo estoy en 65%. Si tomo el último dato y lo anualizo estoy en 75%. Si tomo los alimentos, que es un indicador temprano de la inflación, es decir, que adelanta, ese 7,5 me da que anualizado estoy en torno al 140. Y si considero que además esa inflación está reprimida porque tengo control de capitales y estoy restringiendo la moneda y tiene una brecha de más del 100%, quiere decir que la inflación en alimentos tendría que estar viajando en este momento en el orden del 340%. Javier, lo que vos nos estás problema. diciendo es que estamos a qué distancia con este recalentamiento de una hiperinflación. Estamos a nada, porque están todas las condiciones macroeconómicas para que haya una hiperinflación. El desequilibrio monetario en Argentina es de 11-1. Esto quiere decir que la inflación reprimida es del 1000%. ¿Y qué es lo que puede desatar una hiperinflación? Porque la característica de las hiperinflaciones es que es mucho más importante la caída en la demanda de dinero que la emisión monetaria misma. Y esa caída de la demanda de dinero, una de las cosas que la puede gatillar, y que siempre lo que la gatilla, es una crisis política. Y la realidad es que Cristina Fernández de Kirchner, claro, y Alberto Fernández están haciendo todo para que haya una crisis política. En este sentido, Javier, vuelvo a la primera pregunta. En un contexto de crisis política combinada con un recalentamiento de la economía y aceleración de la inflación, ¿qué receta hay disponible? ¿Qué se puede hacer? Para mí, la única receta viable en Argentina es dolarizar. Es decir, ir a una reforma financiera para que vos tengas una banca, digamos, que se llama banca Simon, no como la que tenemos ahora, que es un modelo que vos se llama reserva fraccionaria. Vos, o sea, hoy depositas 100 pesos, el banco guarda 20 y presta 80. Esa plata vuelve, entonces vos depositas 80, el banco guarda 16. Bueno, ese proceso se llama multiplicador bancario. ¿Cuál es el problema? Que esa tenencia de los bancos, digamos, los depósitos son deuda corta y cuando presta a largo plazo, o sea, es un intermediador de plazos. ¿Cuál es tu problema? Que si tenés una corrida, tenés que pedirle al Banco Central que te preste plata y eso es emisión de dinero. Ahora, ¿por qué la dolarización sería la solución? Y después te voy a hacer una pregunta al respecto, que es la que yo siempre que salió este tema escuché que se contestaba. ¿Por qué la dolarización sería la solución? Primero, porque los argentinos están acostumbrados a demandar dólares. Segundo, porque no podrías emitir dólares. Por lo tanto, automáticamente los dólares que andarían dando vuelta en la economía son los que la gente quiere tener. O sea, que esto sería como un cinturón gástrico, ¿viste? Es decir, no podrías comer más de lo que te permite la capacidad.
llamémoslo así, no tendría vuelta. A ver, el tema es el siguiente. La cantidad real de dinero que se usa en la economía, que es la que verdaderamente necesita para hacer transacciones, una economía la determina la gente. Esa es la parte que muchos economistas no entienden. Es decir, que vendría a ser la cantidad nominal de dinero, o sea, el dinero efectivamente emitido por el Banco Central, dividido el nivel de precios. Esa es la cantidad real de dinero. Sí. Y esa cantidad en la economía la determina las preferencias de la gente. Es decir, a vos te den más plata, menos plata, transaccionalmente vas a hacer las mismas transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que cuando te dan más billetes de los que vos querés tener, ¿cuál es la consecuencia? Que los vas a gastar porque no los querés, entonces los precios suben. Y si vos te dan menos billetes, los precios van a bajar, porque la cantidad de dinero que utiliza, en términos reales, una economía, la determinan los individuos. ¿Por qué la convertibilidad fue exitosa? Porque era un modelo, se llama de dinero endógeno. Vos emitías contra demanda de pesos. ¿Cómo se daba la demanda de pesos? Cuando vos tenías $1 y necesitabas pesos, ¿qué hacías? Se lo vendías al Banco Central, le entregabas el dólar y te llevabas el peso. Ese peso que estaba emitiendo el Banco Central estaba emitido contra demanda de dinero. Ahora, Javier, la convertibilidad, de la que costó mucho salir porque no se hizo las reformas que hicieran a la economía tan productiva como la moneda, ¿no? Porque por eso nos costó salir, ya era un chalequito con botones que eran clavos, y lo que te dicen cuando vos planteas la dolarización, cuando uno pregunta, porque yo no soy experta, es que renunciarías a toda política monetaria en un país que siempre es propenso a las crisis, y que quedarías sin ninguna salida porque es una medida absolutamente radical que no tiene vuelta atrás. ¿Vos crees que Argentina puede encarar un proceso así en este momento y con la historia que tenemos? Definitivamente, pero te voy a hacer la pregunta en el plano moral. Vos, digamos, o sea, ¿estás dispuesta a robarle a la gente para arreglar los problemas políticos, para arreglar los problemas a los políticos? O sea, robarle a la gente para arreglar los problemas a los políticos. Lo que leo es que vos decís que el gobierno le roba a la gente fabricando inflación y fabricando déficit y haciéndose pasar por la víctima de los supuestos empresarios malos. Eso es lo que estás diciendo. Bueno, es decir, a ver, el punto es el siguiente. Si vos tenés un problema, no sé, a ver, en la pierna, o sea, tenés dolor en la pierna, o sea, así me ayuda el doc. Si vos tenés un problema de dolor en la pierna, vos no te curás el dolor de la pierna cortándote el brazo. Entonces sí, te duele más ahora que te cortaste el brazo. Esa no es la solución, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Vos qué haces? Vas y atacás el problema que tenés en la pierna. Un problema de inflación se ataca con política monetaria. Los problemas que tengamos en la esfera real vinculado a la política fiscal se tienen que arreglar con política fiscal. Bien. Porque si no, porque esta es la clave. Porque entonces lo que le estamos validando, lo que dicen eso, es que entonces utilicemos, o sea, están los desequilibrios de la política manifestado en el déficit fiscal, entonces utilicemos la política monetaria para estafar a la gente y seguir con la joda de la política. A ver, te hago una pregunta, Javier, si vos sos candidato a presidente en 2023, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a hacer tu campaña y vas a dolarizar la economía? Si yo soy presidente, dolarizo la economía. Bien. Javier, paso a la política entonces, porque también cuando uno da una receta política, una receta económica, sabemos la importancia de generar confianza y liderazgo político para llevar esas medidas adelante, ¿no? Porque el liderazgo parece algo mágico, porque cuando un político lo tiene parece que tuviera la varita mágica y sin embargo es tan complejo. ¿Cómo ves al presidente en este contexto? Y en tu análisis político como diputado, ¿qué es lo que está pasando? La situación del presidente Alberto Fernández es el peor de los mundos, porque el punto es el siguiente: cuando vos haces un programa de estabilización, para que sea exitoso, ese ahorro que vos generás con el ahorro fiscal tiene que tener como contrapartida un aumento de inversión. Ahora, para que eso se dé, vos tenés que tener algo que se llama confianza, pero vos para tener confianza tenés que tener reputación, y Alberto Fernández no la tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que aun cuando Alberto Fernández hiciera las cosas bien, dado que no tiene reputación, dado que no es creíble, dado que no genera confianza, por lo tanto va a ser recesivo lo que haga, aun cuando lo que esté haciendo esté bien. Y obviamente que si sigue haciendo las cosas mal, lo único que está haciendo es tirar más nafta al fuego. Y si al mismo tiempo su socia política le está tirando más fuego todo el tiempo, y bueno, no puede terminar bien de ninguna manera. Javier, ¿vos qué crees que busca Cristina cuando decís que tira fuego? Es que el punto es que tira fuego y ella no se da cuenta que tira fuego. Ella en realidad cree que está que no se da cuenta. Soluciones. A ver, cuando yo veo quiénes son los economistas que la rodean y las personas que la asesoran en economía, o sea, está rodeada de locos que dice que esto se arregla emitiendo más y haciendo más déficit fiscal. ¿Sabés que hay gente que dice que a vos te banca el kirchnerismo? No sé, y hasta el masismo. ¿Qué le respondes a la gente que te dice, ¿quién banca a Milei que puede regalar el sueldo? A ver, Milei se banca solo dando conferencias, vendiendo libros, dando clases. O sea, ese es mi modo de vivir. O sea, ese es el primer punto. O sea, muchos de los que dicen eso son personas que no pueden ni siquiera validar a mercado la plata que ganan como políticos. Entonces yo entiendo que para el parásito que no sabe vivir de ganar su propio dinero, digo, le resulte complicado, por decirlo, entenderlo.